¿Alguna vez te has preguntado qué harías si ganaras la lotería? Esa es una pregunta que podemos responder usando el condicional. Pero, ¿sabías que hay diferentes tipos de condicionales? En este video descubrirás cómo usarlo para expresar deseos, hacer suposiciones y hablar de lo que podría haber sido. Quédate hasta el final para que puedas saber las diferencias de condicional simple y oraciones condicionales y así puedas evitar confundirlos. Hola, soy Sol Cabrera y en este canal vas a aprender todo sobre el español. El condicional simple es un tiempo verbal que nos permite expresar una amplia serie de ideas, desde deseos y sugerencias hasta hipótesis y acciones futuras. Los usos principales son para hablar de recomendaciones y sugerencias, como por ejemplo, deberías estudiar más. Podría llamar a tus padres. Yo que tú lo haría. Lo mejor sería que consultaras a un médico. Deberías visitar el museo. Es muy interesante. También para expresar deseos e hipótesis, como por ejemplo, me gustaría viajar a Japón. Si tuviera más tiempo, leería más libros. Me encantaría ir. Si aumentara la temperatura global, los polos se derretirían. Para expresar acciones futuras que dependan de una condición, como por ejemplo, si llueve, nos quedaremos en casa. Si terminamos pronto, podemos ir al cine. También lo usamos para expresar amabilidad y cortesía, como para pedir algo o pedir permiso. También para referirnos a una persona que es diplomática, es política, es decir, que su personalidad es cortés y de buen trato, como por ejemplo, ¿podrías traerme un café? ¿Podría abrir la ventana? ¿Te importaría pasarme la sal? ¿Te gustaría venir a cenar? En este caso, cuando nos referimos a amabilidad y cortesía, es cuando una persona a veces, aparte de pedir muy educadamente, también cuando una persona es muy educada al punto de cuando no sabe decir que no, simplemente dice, oh, me encantaría ir, pero no tengo tiempo. O yo podría ir, pero, ¿sabes? Entonces, en este caso es más para, aparte de amabilidad y educación, para expresar eso, también se suele utilizar para personas que no saben decir no a algo y quieren ser amables a una respuesta. También para hablar de acciones pasadas que podrían haber ocurrido, como por ejemplo, habría ido a la fiesta si hubiera sabido, pero en este caso no sabía y por eso no ocurrió la acción. Simplemente es una acción pasada que pude haber hecho, pero no lo hice porque no sabía que había una fiesta y por esa razón no fui. Otro ejemplo sería, tendría más éxito si hubiera seguido sus consejos. Pero ¿qué pasó? En este caso no seguiste sus consejos y no tuviste éxito o no lo tienes. Y por esa razón se expresa como un lamento, como algo que pudo haber pasado pero no ocurrió. Si hubiera invertido en esa empresa cuando era joven, sería millonario ahora, pero no lo soy. Por esa razón, también se utiliza en este caso con condicional, porque es algo que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. Por esa razón, expresamos lamento, hipótesis y reflexiones, porque es algo que si yo hubiese hecho mejor o si yo habría hecho mejor o diferente o hubiese tomado una decisión diferente, las cosas serían distintas, pero no lo son. Y por esa razón es algo imposible, no podemos devolvernos al pasado a cambiarlo. Por esa razón debes utilizar condicional en esta acción. También se usa para expresar suposiciones, como por ejemplo, sería más fácil si me ayudaras. Si no hubiera llovido tanto, podríamos haber ido al parque.
Si ganara la lotería, viajaría por el mundo. Además, lo usamos para expresar duda, como por ejemplo, quizás debería llamar a un doctor. No sé si debería aceptar el trabajo. ¿Por qué utilizamos condicional simple? Utilizamos condicional simple para suavizar las peticiones y las sugerencias, para hacerla un poco más amable. También para expresar incertidumbre de algo que no es seguro o que depende de otras condiciones. Y también para expresar situaciones hipotéticas, que nos permite imaginar situaciones que podrían ocurrir. Ahora vamos a hablar de las diferencias de oraciones condicionales y condicional simple. Las oraciones condicionales son aquellas que nos permiten expresar una condición y su consecuencia. Por lo general empiezan con si, con if, ¿sí? Para la condición. Y hay varios tipos, estructuras y significados, como por ejemplo, si estudio, aprobaré el examen. Es decir, que si yo estudio, tengo una consecuencia, sea positiva o negativa, tengo una consecuencia de mi acción. Si no estudio, no apruebo el examen. Si estudio, apruebo el examen. Es decir, se tiene que cumplir esta condición para que ocurra esta otra, ¿sí? Otro ejemplo sería, si hubiera estudiado, habría aprobado el examen. Esta oración es un poco o es imposible. ¿Por qué? Porque es en el pasado. Quiere decir que yo no estudié y por esa razón no aprobé el examen. Simplemente es un deseo que tengo o una hipótesis de que si yo hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Y el tercer ejemplo es para hablar de cosas irreales, como por ejemplo, si tuviera alas, volaría. Pero no tengo alas, no soy un animal. El condicional simple es un tiempo verbal que se forma añadiendo la terminación día al infinitivo del verbo, como por ejemplo, comería, trabajaría, viviría, que se utiliza principalmente para expresar posibles acciones futuras, solicitudes, consejos y acciones habituales en el pasado, como por ejemplo, podrías llamarme más tarde. En este caso es una solicitud, ¿sí? Es un deseo que tú tienes y que le estás haciendo una petición a otra persona para que esa persona te llame, pero lo estás haciendo de manera cortés o amable. Espero que hayas entendido las diferencias y que puedas dominar este tiempo verbal y ya no confundas las oraciones condicionales con el condicional simple.